Hola, en este video les voy a enseñar cómo encontrar el mínimo común múltiplo entre dos o más números. Es muy sencillo, pero para poder hacerlo necesitamos primero entender qué es un número primo. Entonces, para poder ver este video necesitan tener claro qué es un número primo. Por ahora yo les puse aquí la listica de los primeros números primos que hay, el 2, el 3, el 5, 7, 11, 13, 17, 19, y como sabemos los números primos son infinitos, pero pues les puse acá los que vamos a utilizar, los que son más seguros que vamos a utilizar. Acuérdense que los números primos son todos los números que únicamente se pueden dividir por 1 y por el mismo. El 2 solamente se puede dividir en 1 y en 2. El 3 solamente se puede dividir en 1 y en 3. El 5 en 1 y en 5 y así sucesivamente. Para poder ver este video también es importante que tengan claro el concepto del múltiplo. Igual se los voy a recordar. Un múltiplo es el resultado de la tabla de multiplicación de un número. ¿Qué quiere decir esto? Que los múltiplos de 2 son los resultados de la tabla de multiplicación del 2. O sea, 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Los múltiplos del 3, la tabla del 3, 3, 6, 9, etc. Los múltiplos del 5, todos los números que son resultado de multiplicar 5 por cualquier otro número, 5, 10, 15 y así sucesivamente. Ya con esas dos definiciones en mente podemos empezar a hablar de mínimo común múltiplo. Y es muy sencillo, su propio nombre describe lo que es. Mínimo, o sea el más chiquito. Común quiere decir que lo comparten y múltiplo que ya sabemos qué significa. Para que haya algo en común necesitamos estar hablando de dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a mirar el primer ejemplo y con este les voy a explicar. Dice, encuentra el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Quiere decir que vamos a encontrar entre los múltiplos que tienen 2 y 3, cuáles son los comunes, y después de encontrar cuáles tienen en común, vamos a encontrar cuál es el más pequeño, o sea, el mínimo. Les voy a hacer este primer ejemplo con un método que nosotros los profesores no aconsejamos mucho, pero es un poco para que entiendan de dónde sale el número. Después de explicarles esto, les voy a explicar el método que nos gusta que utilicen los estudiantes y el método que igual es importante que utilicen, ¿vale? O sea, así entiendan el primer método, es importante que entiendan el segundo, ya les explico por qué. Entonces vamos a hacer paso por paso cada una de las cosas que nos dice el título de la operación que estamos buscando. Mínimo común múltiplo. Lo primero que vamos a hacer es encontrar los múltiplos del 2 y el 3. Eso es súper fácil. Los resultados de la tabla de multiplicación del 2 y el 3. Vamos a empezar con el 2. Como ya sabemos, los múltiplos son infinitos. Entonces vamos a empezar, no sé, voy a nombrar los primeros 10 múltiplos para que ustedes entiendan. Entonces empezamos. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Yo creo que ahí ya tenemos suficiente. Esos son los primeros múltiplos del número 2. No siempre la respuesta la van a encontrar en los primeros 10 múltiplos, pero por ahora voy a poner los primeros 10 y ya miramos qué pasa después. Ahora los primeros 10 múltiplos del número 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. Listo. Ya tenemos nuestros múltiplos. Ya sabemos que los múltiplos del 2 son estos y los múltiplos del 3 son estos. Ahora vamos a la siguiente palabra, hacia atrás. La siguiente palabra dice común. ¿Cuáles de estos múltiplos están en común? Quiere decir que lo tienen ambos números. Múltiplos que estén en la tabla del 2 y también en la tabla del 3. Entonces vamos a mirar, el 2 no está en común, el 3 tampoco, el 4 tampoco, el 6 sí. Entonces este número y este número son comunes. Vamos a buscar si hay más. ¿Cuál sería nuestro siguiente múltiplo en común? El 8 no, el 9 no, el 10 no. El 12 sería nuestro siguiente múltiplo en común. El siguiente, vamos a ver si encuentran el siguiente. Muy bien, el siguiente sería el 18. Y si se dan cuenta, en estos primeros 10 múltiplos de cada número solamente tenemos en común estos 3 múltiplos. Entonces ya hicimos las últimas dos palabras. Ya encontramos múltiplos, ya encontramos que está en común. Ahora nos dice mínimo. ¿Qué quiere decir mínimo? El más chiquito. ¿Cuál de estos números, el 6, el 12 y el 18, es el más chiquito? El 6. Por eso el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es el 6.
Este es el método con el que quería explicarles a ustedes de dónde salen estos números y qué significa. ¿Qué pasa? A los profesores no nos gusta que los niños utilicen este método por varios motivos. Primero, y el más importante, en este ejercicio fue fácil porque los múltiplos se encontraban entre los primeros 10 números. Pero normalmente, o pues si son números muy grandes los que estamos comparando, puede que nos toque hacer un listado de 3, 4 páginas hasta que encontremos nuestro primer múltiplo, o sea, el múltiplo más pequeño. Entonces, este método es fácil de hacer siempre y cuando los dos números sean chiquitos. En cambio, el otro método que les voy a utilizar sirve tanto para números grandes como para números chiquitos. Y la segunda razón es que este segundo método no solamente le sirve para encontrar mínimo común múltiplo, sino que además le sirve para encontrar la factorización prima, para encontrar el máximo común divisor, para encontrar la raíz cuadrada de un número sin calculadora. Entonces es un método que igual, así no les guste, van a tener que aprender más adelante para encontrar otro tipo de operaciones. Es mejor que se lo aprendan desde ya. Y además es muy sencillo. Entonces, para este primer método lo que vamos a hacer es muy fácil. Ya sabemos que vamos a encontrar los múltiplos entre el 2 y el 3. Entonces vamos a poner esos números acá, el 2 y el 3. Y vamos a pasarles una línea vertical al lado. En este método es el que vamos a utilizar los números primos. Vamos a encontrar la factorización prima de ambos números al tiempo. Ya les explico de qué se trata todo esto porque sé que suena un poco enredado, pero se van a dar cuenta que con la práctica le van a ir cogiendo el tiro y en verdad es muy sencillo. Vamos a tratar de dividir estos números cada uno por aparte. O sea, esto no es un 23, es un 2 y al lado un 3. Son dos números diferentes. Vamos a dividir estos números únicamente en números primos. O sea, no podemos nunca, digamos, dividir en 4, porque 4 no es un número primo. Solamente vamos a poder dividir en 2, 3, 5, 7 y así sucesivamente. Vamos a ir en orden, es decir, vamos a empezar por el 2, después el 3, después el 5 y así. Y la regla es que el número por el que vamos a dividir pueda dividir mínimo uno de los dos números. Esto es lo que vamos a hacer. Yo sé que es un poco enredado hasta el momento, pero sigan poniendo atención. Tenemos el 2 y el 3 y vamos a empezar con las preguntas. ¿Alguno de estos dos, aunque sea solo uno, no tienen que ser ambos, alguno de estos dos números es divisible por 2? Sí, el 2 es divisible por 2, no importa que el 3 no. Como uno de los dos números es divisible por 2, yo pongo el 2 acá al lado. Quiere decir que los voy a dividir en este número, en 2. Y empiezo a hacer la división abajo. Entonces, con el primer número, ¿cuánto es 2 dividido 2? Y 2 dividido 2 me da 1. Hasta ahí súper fácil. Ahora miremos qué pasa con el 3. 3 dividido 2 no se puede porque 3 no es divisible por 2. Entonces, cuando el número no se puede dividir, yo solamente lo bajo exactamente igual. O sea, lo copio abajo, no lo divido. Así de fácil. Y ahora vamos a trabajar con los dos números que están abajo, el 1 y el 3. ¿Es alguno de esos dos números divisible por 2? No, ¿cierto? Ni el 1 se puede dividir en 2, ni el 3 se puede dividir en 2. Entonces, ¿qué hago? Salto al siguiente número, o sea, al 3. ¿Es el 1 o el 3 divisible en 3? Sí. Entonces lo pongo acá. El 1 ya terminamos. Cuando un número ya llega a 1, esa fila ya la terminamos. Entonces vamos a seguir solamente con esta fila. Y 3 dividido 3 me da 1. Y esta segunda fila ya también la terminamos. Como ya terminamos ambas filas, ya terminamos el proceso. Y la respuesta se encuentra en este lugar. Nada de lo que está a la izquierda me interesa. Lo único que me importa es esta respuesta. Y esos dos números yo los voy a multiplicar. Quiere decir que yo hago 2 por 3. Y 2 por 3 me da 6. Y si se dan cuenta es la misma respuesta del otro proceso. El mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6. Sé que es un poco complicado, sé que la mayoría de ustedes no entendieron con este primer ejercicio, no hay problema, tenemos 3 ejercicios más para que entiendan, ¿vale? Entonces vamos a ir uno por uno. Ok, les voy a dejar los números primos para que los puedan ver y vamos a ir mirando qué pasa. Es importante para hacer esto que ustedes tengan claras las reglas de divisibilidad para que sepan cuándo un número se puede o no dividir por otro número. Si no las tienen claras, pueden correr a verlas en los videos de reglas de divisibilidad que ya están subidos en el canal. Entonces vamos a empezar con el segundo ejemplo, el 8 y el 12. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre 8 y 12. Recuerden, siempre vamos a usar los números primos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. 8 y 12. ¿Es alguno de estos dos números, aunque sea solo uno, divisible por 2? Recuerden que siempre empezamos por el número primo más chiquito. Entonces sí, de hecho en este caso ambos son divisibles por 2. Entonces los vamos a dividir. Yo pongo el 2 a la derecha y abajo la respuesta.
8 dividido 2 me da 4. Y 12 dividido 2 me da 6. Ya terminé. Ahora miramos los números de abajo. Ya los de arriba no nos importa. Ahora solamente trabajamos con los de abajo. Y miramos si podemos seguir dividiendo por el 2. Solamente pasamos al 3 cuando ya ninguno sea divisible por 2. Entonces seguimos mirando. El 4 y el 6. ¿Es alguno de esos dos números divisibles por 2? ¿Sí? No importa que sea solo uno, aunque en este caso son ambos. Y hacemos la división. 4 dividido 2 me da 2. Pongo la respuesta acá abajo. Y 6 dividido 2 me da 3. Y miramos si podemos seguir con el 2. ¿Es alguno de estos dos números, el 2 o el 3, divisible en 2? Sí, el 2, ¿cierto? Entonces yo pongo acá el 2 y empiezo a dividir. 2 dividido 2 me da 1. Quiere decir que ya terminé esta fila. Recuerden que solamente terminamos cuando llegamos a 1. Y 3 dividido 2, ya habíamos dicho que 3 no se puede dividir en 2. Recuerden que cuando no se puede dividir, lo único que yo hago es bajarlo exactamente igual. Y ahora seguimos. Como esta fila ya terminamos, esta fila ya no nos importa. Solamente seguimos trabajando con la fila de la derecha, la columna de la derecha. Listo. ¿El 3 se puede dividir en 2? Ya dijimos que no. Y como no se puede dividir en 2, venimos a nuestro número primo, nuestros números primos y miramos cuál es el número que sigue, que es el 3. ¿El 3 se puede dividir en 3? Sí. Por eso pongo acá el 3 y esto me da 1. Y terminé. Y acuérdense que el mínimo común múltiplo se encuentra al multiplicar estos numeritos de acá. Mi consejo, multipliquen siempre de abajo hacia arriba, es más fácil, aunque de arriba hacia abajo les va a dar lo mismo. Entonces voy a empezar. 3 por 2 me da 6, 6 por 2, 12 y 2 por 2, 24. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de 12 y 8 es 24. Quiero hacer dos ejercicios más mostrándoles que este mismo proceso sirve también cuando hacemos, por ejemplo, 3 dígitos a la vez. Entonces vamos a hacer estos dos ejemplos para que vean que es exactamente igual cuando hay 3, 4, 5 o cualquier cantidad de números que queramos dividir. Entonces vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre 4, 6 y 9. Y como siempre trabajamos con nuestros números primos. Entonces miramos, ¿es 4, 6 o 9 divisible por 2? Sí, ¿cierto? Hay dos números que son divisibles por 2. Acuérdense que no importa que así sea uno solo se pueda dividir en 2, igual lo usamos. Así sea uno solo. Entonces yo pongo acá el 2 y empiezo a dividir. 4 dividido en 2 me da 2. 6 dividido en 2 me da 3. Y 9 dividido en 2, ¿cuánto da? No se puede, ¿cierto? Porque no da, o sea, el 9 no es un múltiplo de 2. No da una respuesta exacta. Quiere decir que lo voy a bajar exactamente igual. Recuerden siempre esto, cuando el número no se puede dividir, yo lo copio igual abajo. Y seguimos, tenemos un 2, un 3 y un 9. ¿Alguno se puede dividir en 2? Sí. Entonces lo pongo acá y empiezo a dividir. 2 dividido 2 me da 1, quiere decir que ya terminé esta fila. 3 dividido 2 no se puede, bajo el 3. 9 dividido 2 no se puede, bajo el 9. Ya sabemos que ni 3 ni 9 se pueden dividir en 2. Voy a mis números primos acá arriba y reviso el número que le sigue, el 3. 3 y 9. Entonces ambos se pueden dividir en 3. Acuérdense que así sea solo uno, igual me funcionaría. 3 dividido 3 me da 1. 9 dividido 3 me da 3. Listo. Esta fila ya la terminé. Me queda solo este 3, que ya sé que lo puedo dividir en 3 y me da 1. Quiere decir que ya terminé todas las filas. Recuerden que el resultado del mínimo común múltiplo lo puedo encontrar aquí a la derecha. Y vamos a multiplicar de abajo hacia arriba. 3 por 3 me da 9, 9 por 2, 18, 18 por 2, 36. ¿Listo? Quiere decir que el mínimo común múltiplo entre 4, 6 y 9 es 36. Y voy a hacer un cambio en este último para que vean un ejercicio un poco diferente. Vamos a poner acá un 15. Listo, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 15, como siempre haciendo uso de los números primos. Entonces empezamos con el primer número primo. ¿Alguno de estos tres números se puede dividir en 2? Sí, ¿cierto? Entonces yo pongo acá el 2 y empiezo a hacer la división abajo. 2 dividido 2 me da 1, este ya lo terminé. 3 dividido 2 no se puede, bajo el 3. 15 dividido 2 no se puede, bajo el 15. Recuerden que la única forma de saber si se puede o no es sabiéndose las reglas de divisibilidad. Mi consejo es que vayan a ver los videos acerca de reglas de divisibilidad. Listo. Tenemos un 3 y un 15. ¿Alguno de estos dos números es divisible por 2?
Ninguno, ¿cierto? Entonces miramos nuestros números primos y saltamos al siguiente. ¿Alguno de estos dos números es divisible por 3? Sí, ¿cierto? Entonces podemos usar el 3. Si ninguno fuera divisible, saltaríamos al siguiente número primo, que es el 5. Pero como si es divisible, voy a poner el 3. Y voy a empezar a poner las respuestas. 3 dividido 3 me da 1. Terminé esta fila. 15 dividido 3 me da 5. Todavía nos falta terminar esta columna. Solamente terminamos cuando todas las columnas tengan un 1. Entonces, ¿es el 5 divisible en 3? No. Entonces yo voy a mis números primos y reviso mi siguiente número. ¿Es el 5 dividido en 5? Sí, quiere decir que sí me sirve y lo pongo acá al lado. Y 5 dividido 5 me da 1. He terminado y acá está el resultado del mínimo común múltiplo. 15 por 3 es 15, perdón, 5 por 3 es 15 y 15 por 2, 30. El mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 15 es 30. Eso es todo, espero que les haya quedado claro. No olviden dejarme en los comentarios si tienen alguna duda o si quieren un video acerca de un tema en específico. No se olviden que mi nombre es Daniela y por favor no olviden suscribirse al canal. Para clases virtuales con tutoring a nivel mundial o a domicilio en Bogotá, escríbanme al número que les dejo en la descripción de este video. ¡Chao!